Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una introducción al concepto de tabla periódica. Para empezar yo les voy diciendo que todavía no les publiqué las actividades ni tampoco les publiqué el video porque justamente tuve algunos problemas y algunos inconvenientes que tuve con el video anterior, que como era de 1 hora aproximadamente no me era tan pesado que no podía subirlo a la plataforma. Por eso lo que voy a hacer es ir pasándoles varias partes de este video que voy a ir haciendo y se las voy a ir pasando como parte 1, parte 2 y así sucesivamente, para que no se haga denso el video y que lo puedan ir viendo el video por partes, porque no lo puedo pasar de una el video a la plataforma, sino que lo voy a tener que ir pasando por partes. Bueno, para no dar más vueltas, bien, lo que les traigo hoy es un poco lo que es el concepto de tabla periódica. Ustedes, ¿por qué tienen que saber esto? Porque nosotros más adelante vamos a trabajar con el concepto de número atómico y número másico, y entre otros conceptos claves que se despliegan de la tabla periódica. Por eso es importante que al menos sepan algunas cosas importantes de la tabla periódica. Y para ello voy a dibujarles la tabla. Bien, la tabla ustedes la pueden conseguir en cualquier papelera, de hecho por internet también la van a poder ver, bien, por internet. Esta es la famosa tabla periódica. ¿Y en qué consiste la tabla periódica? La tabla periódica básicamente es una tabla donde se van a representar los elementos químicos de la naturaleza, tanto los que se encuentran en la naturaleza como también muchos que han sido creados por el hombre, y a esos elementos se los llaman elementos químicos artificiales. Bien, en la tabla está organizada por columnas, bien, que las van a encontrar así, y por otro lado también por filas que son así, bien. Bueno, a los grupos de la tabla periódica corresponderían ser las columnas, bien. Y luego están los períodos de la tabla periódica, que los períodos de la tabla periódica justamente vendrían a ser las filas, bien, son las filas que recién yo les dibujé acá. Bien, por un lado entonces tienen los grupos en la tabla periódica, que son las columnas donde se organizan los elementos químicos, y luego están los períodos, que son las filas, donde también ahí van a encontrarse con elementos químicos, donde en total en la tabla periódica tienen un total de 18 grupos, o sea 18 columnas, y después en cuanto a períodos tienen un total de 8 períodos u 8 filas. Bien, bueno, ¿qué es lo que nos indican los grupos? Esto es algo que en este momento no tiene tanta importancia y tanta relevancia, pero es importante que lo sepan para más adelante, por ejemplo para físico-química de tercer año, ¿no? Lo que tiene importancia en los grupos es que los grupos lo que nos indica siempre es la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía para esos elementos químicos. O sea, ese es el valor que tiene, o la importancia que tiene el saber un elemento químico en qué grupo se encuentra, porque nos va a dar como dato información de los electrones, de la cantidad de electrones que tengan esos elementos químicos en el último nivel de energía. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en el grupo 1, que sería la columna 1, que la van a encontrar por acá, ese 1 del grupo me indicaría que entonces esos elementos tienen un solo electrón en su último nivel de energía, y así sucesivamente para cada grupo van a encontrarse con un numerito, que ese sería la cantidad de electrones que haya en el último nivel de energía. Van a encontrarse con números normales, o sea 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero después también con números romanos se van a encontrar. Y más específicamente los números romanos son los que en realidad a ustedes les aporta información de los electrones que se van a encontrar en el último nivel de energía.
Luego los números que aparecen normales en realidad no es nada más ni nada menos que el orden de las columnas y no nos indicaría tanto lo que es los electrones del último nivel. Bien. Bueno, y en cuanto a los periodos, lo que nos da de información serían los niveles de energía de esos elementos químicos que se encuentran en esa fila, ¿no? Si yo estoy en la fila 1, los elementos químicos que estarían en la fila 1 me indicaría que tienen un solo nivel de energía. Si yo tengo elementos químicos que se encuentran en la fila 3 y no en la fila 1, la fila 3 me indicaría que los elementos que están en esa fila 3 tienen en total 3 niveles de energía para distribuir a sus electrones. Bueno, esa es la información que nos aporta tanto los grupos como los periodos. Bien, también otra cosa tienen que saber es que en la tabla periódica los elementos químicos están divididos, bien, por una línea, bien, que la van a encontrar así, escalonada, bien, que es una línea que divide a los elementos metálicos de los no metálicos. De este lado de la tabla se van a encontrar con los no metales, y de este lado se van a encontrar, lo hice muy chiquito, perdón, a ver si puedo llegar a que lo puedan ver. Bueno, lo que le quería decir que de este lado se van a encontrar con los metales. Bien. Lo que estoy tratando de hacer es poner un zoom en el Paint de tal forma que puedan ver todas las imágenes, ¿no? Pero no lo estoy pudiendo hacer. Entonces, de este lado de la tabla van a encontrarse con los no metales, bien, como puse ahí. Y de este lado van a encontrarse con los metales. En la naturaleza los elementos químicos donde más abundan son los metales, porque como verán son un montón. Bien, son los que se encuentran por acá abajo como así también por acá arriba. Y luego están los no metales, que no son en tanta cantidad, no son los que más abundan en la naturaleza. Luego hay elementos que también se encuentran pegados a esta línea, bien, que se los llaman metaloides, bien, que se encuentran pegados por esta línea, que son elementos que tienen particularidades muy específicas. Son elementos que a veces se pueden comportar como metales dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, o a veces como no metales. Y luego por acá, por este sector, casi pegado a la línea que separa los no metales de los metales, nos encontramos con los metales pobres, bien, que son metales débiles, por eso se llama metales pobres. Son metales donde su carácter metálico es bastante débil, donde su fuerza metálica es débil. La fuerza metálica aumenta desde derecha hacia izquierda en la tabla periódica. Quiere decir que los metales que ustedes vean acá, como el caso del aluminio, van a tener un carácter metálico débil comparado con otros caracteres metálicos de otros metales, como en el caso del oro, el cobre o el zinc, que lo van a encontrar por este sector, donde su carácter metálico es más fuerte. Y cuanto más nos vayamos avanzando por la tabla hacia la izquierda, nos vamos a encontrar todavía con un carácter metálico aún más fuerte, como en el caso del sodio, el potasio, el calcio, el litio, que lo van a encontrar por este sector, donde su carácter metálico es aún más fuerte todavía que el del oro, el del cobre, bien. Donde a pesar que sean metales blandos, porque los que se encuentran de este sector son metales blandos y no son metales duros, su carácter metálico de todas formas es bastante fuerte. Bien. Bien, dicho esto, también otra cosa que tienen que saber es que también acá hay otro elemento químico, bien, que se simboliza químicamente con una letra H mayúscula. Ustedes tienen que saber también que en la tabla periódica los elementos químicos se simbolizan con una simbología química, bien, donde normalmente en las clases de físico-química yo siempre la abrevio así, bien. Esto SQ, ¿qué significa? Significa símbolo químico. Símbolo químico.
¿Qué vendría a ser un símbolo químico? El símbolo químico vendría a ser una abreviatura para el nombre de cada elemento químico que se puede expresar a través de una letra sola en mayúscula, dos letras o a veces tres letras. Cuando aparecen dos letras para expresar cuál es el nombre de ese elemento químico, siempre tienen que saber que la primera letra siempre va a ir en mayúscula y luego la segunda letra o la tercera letra que pueda aparecer para simbolizar un elemento químico, su nombre, tienen que ir en minúscula. Por ejemplo, bien, acá el ejemplo sería esta H que ustedes ven acá, sería el ejemplo para el elemento hidrógeno. O sea, el elemento hidrógeno eso es hidrógeno, se simboliza químicamente, su símbolo químico sería H, bien, una H mayúscula. ¿Por qué mayúscula y no minúscula? Porque según la comunidad de científicos llegaron a la conclusión que siempre la primera letra se simboliza con una letra mayúscula. Luego hay elementos donde sus nombres van a encontrarse que en algunos casos tengan más de una letra, o sea, dos o a veces tres inclusive. En esos casos siempre la primera letra va a ir en mayúscula y luego de la segunda en adelante van a ir en minúscula. Bien, por ejemplo, bueno, el caso del cloro. El cloro es un elemento no metálico, lo van a encontrar del lado de los no metales. Y el cloro se simboliza químicamente con su simbología química Cl. Bien, ese palito es una L, es una L minúscula. Entonces el cloro se simboliza con una C mayúscula y una L minúscula, y donde lo van a encontrar más o menos por este sector. Bien, por ahí se encontrarían el cloro. Bien, entonces volviendo al tema central de hoy, que es la tabla periódica. La tabla periódica vendría a ser una tabla donde se representan los elementos químicos, y ustedes tienen que saber que los elementos químicos son sustancias químicas puras simples que se pueden encontrar tanto en la naturaleza como así también son creadas muchas por el hombre, o sea, son también sustancias artificiales algunas. ¿Y dónde podemos encontrarnos los elementos químicos a modo de ejemplo? Bueno, en los minerales que conforman a las rocas. Bien, ustedes tienen que saber que los minerales de la naturaleza están formados por estos elementos químicos. Un ejemplo común sería el caso de la halita, que es el cloruro de sodio. Es un mineral que se encuentra en el agua de mar y que está formado por elementos como el cloro y el sodio, que lo van a encontrar por este sector de la tabla. Y es un mineral, bien, es un mineral formado por elementos, en este caso cloro y sodio, y que es una sal que se usa, por ejemplo, para el consumo humano, y que es un mineral al mismo tiempo que conforma, que puede conformar las rocas o forma parte, en este caso, del agua de mar, forma parte. Después, por ejemplo, hay un mineral que se llama hematita, que es óxido de hierro, que está formado por oxígeno y hierro, por ejemplo, que conforma a aquellas rocas que se utilizan justamente para poder obtener hierro metálico. Y bueno, y así se encuentran con un montón de minerales en la naturaleza, como así también minerales que los van a encontrar en nuestro cuerpo, que son fundamentales. Por eso hay muchos elementos químicos que forman parte de nuestro cuerpo también, de nuestro organismo, porque son fundamentales para los procesos metabólicos y para el metabolismo celular. Bien, bueno, dicho esto, con esto damos por acabado este primer video, la primera parte de este video, porque en breve ahora le estaría hablando un poco más lo que es otros conceptos de la tabla periódica, como por ejemplo el concepto de número atómico y número másico, que es muy importante que lo sepan.